Hoy estamos en uno de los diálogos de la Fundación Seres, con lo que nosotros llamamos los líderes responsables. Seres nace en 2010, nace con el propósito de fomentar que las compañías hagan un trabajo social y una labor social desde el convencimiento de que ese es una responsabilidad de la compañía y que además es una responsabilidad rentable, que la acción social de las empresas no es una cosa solamente altruista o de bondad del empresario, sino que forma parte del ADN de las compañías y que la Fundación quería impulsar a que todas las compañías españolas tuvieran dentro de sus parámetros de gestión la acción social. Con el paso de los años, la Fundación ha ido madurando. Hoy tenemos una fundación de la que forman parte 150 compañías, el 70% del IBEX, y que además de seguir haciendo esa labor fundacional de fomentar la labor social de las compañías, hace otras importantes. Una de ellas, ayudar a las empresas a medir. Las empresas en el seno de la Fundación plantearon hace algunos años que para gestionar la acción social se necesitaba medir esa acción. Porque para gestionarlo como se gestionan el resto de los parámetros en una compañía necesitábamos medición. La Fundación lleva 5 años trabajando en un proyecto que llamamos Huella Social, que está en este momento terminado y que ha conseguido que las empresas puedan medir su acción social, saber exactamente qué es lo que están haciendo en cada uno de los ámbitos para que los gestores puedan mejorar, basados en parámetros medibles, esa acción social que realizan. Y luego, en los últimos años ha habido bastantes críticas a las empresas y a los empresarios, por parte de algunos partidos políticos incluso. Y la Fundación ha entendido, y por eso uno de los motivos de crear estos foros, es que teníamos que explicar a la sociedad lo que las empresas hacen realmente en esa acción social. Las empresas son unos actores claves. Las empresas existen porque la sociedad demanda sus servicios. No hay ninguna empresa que no exista para prestar un servicio que la sociedad no demanda, y además hacen una acción social realmente importante. Y queríamos que los líderes explicaran cómo es esa acción social. Por esa mesa han pasado más de 70 empresarios de primer nivel en nuestro país, han pasado algunos ministros y hoy tenemos la suerte de contar con el líder de economía del Partido Popular, el partido de la oposición, Álvaro Nadal, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, Alberto Nadal. Muchísimas gracias, Alberto. Eso de tener un hermano con un nombre además muy parecido. No me ha pasado nunca. Bueno, pues agradecerte muchísimo que estés con nosotros y sobre todo estamos deseando escuchar la apuesta del Partido Popular por la acción social en general y por la acción social de las empresas. Bueno, Ana, la directora general de la Fundación, tiene la palabra. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Benito. Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Benito. Unirme a las palabras de Benito para que Fernando se recupere pronto y al agradecimiento de Alberto Nadal por compartir hoy con nosotros este espacio, ¿no?, de líderes responsables, en el que, como decía Benito, han pasado más de 80 líderes, tanto del sector público, de las organizaciones sociales y de las empresas, principalmente. Hoy Alberto Nadal nos acompaña, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, pero ha tenido una larga carrera por distintos puestos anteriormente. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y pertenece al Grupo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue asesor económico del ministro de Economía y Hacienda, ocupó cargos en la Dirección General de Hacienda y Política Financiera, fue vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la COE, director general del Instituto Oficial de Crédito, el ICO, secretario general de Comercio Exterior y consejero económico y comercial de la Embajada de España en Estados Unidos, secretario de Estado de Energía, secretario de Estado de Presupuestos y Gasto Público entre 2016 y 2018 y anteriormente al puesto de vicesecretario que ocupa hoy, director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Una larga carrera, ¿no?, con mucha experiencia en el mundo público, pero muy conectado con el mundo empresarial. Pues Alberto, yo creo que vamos ya al diálogo, ¿no? Y vamos al diálogo basándonos, ¿no?, en lo que comentábamos previamente, ¿no? A ver si podemos de alguna manera cargar, ¿no?, de optimismo a esta sociedad, ¿no?,
y vemos realmente cómo podemos conectar una sociedad que progrese, ¿no? Y como dice un poco nuestro lema, que genere ese progreso económico y progreso social a la vez. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Somos capaces de hacer que seamos más competitivos y que las empresas puedan generar riqueza y a la vez construir esa sociedad más fuerte? Sí, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la Fundación hace una labor espléndida y plantea una cuestión que es esencial, y es cuál es la aportación que realizan las empresas al bienestar social. Porque la empresa tiene un objetivo obvio de rentabilidad, si no, no existiría. Pero esto no hay que verlo de una manera negativa, sino el propio objetivo de rentabilidad de la empresa genera un bienestar social, que por eso existe el mundo empresarial y por eso existe la empresa. La propiedad privada, la economía de mercado, la libertad empresarial existen porque han sido útiles. No hay ninguna sociedad que sea próspera en el mundo que no tenga una fuerte economía de mercado, una fuerte mundo empresarial. Ya en sí esto es su principal aportación, la creación de empleo, la creación de riqueza, la innovación que hay dentro del mundo empresarial. España es una nación rica entre las naciones del mundo, pero pobre entre las naciones ricas. Estamos por debajo de la media de la renta per cápita europea. Somos el 75% de la renta alemana, si lo medimos en paridad de poder adquisitivo, es decir, teniendo en cuenta el diferencial de precios. Si no tuviéramos el diferencial de precios, esa distancia sería mayor. Alrededor del 55-60% de la renta de Estados Unidos. Y lo es porque hemos conseguido pertenecer al mundo desarrollado. Somos de las pocas naciones que han conseguido dar un salto de renta a pesar de no haber participado en las primeras revoluciones industriales, pero no hemos conseguido nunca cerrar ese último escalón, esa última brecha que nos separan de las naciones más ricas de Europa y de las naciones más ricas de la OCDE, Norteamérica y algunas asiáticas. Pero vistos, la historia económica de nuestro país en el fondo es una historia de éxito, en el sentido de que a pesar de haber tenido un horrible siglo XIX y una horrible primera mitad del siglo XX, hemos conseguido situarnos entre las naciones avanzadas, aunque nos falte esta diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar ese salto? ¿Qué podemos hacer para dar ese salto definitivo? Lo primero es: no se puede volver a repetir circunstancias como las que estamos viviendo hoy en día. El país está desmoralizado. Y está desmoralizado porque no puede tener la sensación de que el esfuerzo, el ahorro, el emprendimiento, la toma de riesgos, que son la esencia del crecimiento económico a largo plazo, es rentable. Primero porque no estamos en un momento de ejemplaridad pública, y la sensación de que ¿para qué? Si esto va a ir a impuestos y los impuestos se los van a llevar crudo, está generalizada en la población. Y por lo tanto, lo primero es recuperar la ética y la moral pública. Porque sin un país que confía en que las instituciones funcionan, y sin un país en que hay ejemplaridad en la vida pública, es muy difícil que eso se traslade al resto de la población y que la población crea que haciendo las cosas bien es como se avanza. Si uno mira la lista de países más ricos del mundo, la inmensa mayoría no tienen materias primas, no tienen recursos naturales extraordinarios. Lo que tienen son décadas de paz, prosperidad, instituciones fuertes, ahorro, inversión y reglas claras. A mí me gusta poner el ejemplo de Suiza. Suiza en el siglo XVIII era uno de los países más pobres del continente, hasta el punto de que un joven suizo lo que hacía era enrolarse en un ejército extranjero. España tenía un regimiento suizo, Francia tiene un regimiento suizo, era el que defendió a Luis XVI en las Tullerías, el Papa sigue teniendo un regimiento suizo. No había nada que hacer en Suiza. 200 años más tarde, a partir de las guerras napoleónicas, en que Suiza se convierte en una isla de paz, en que además tiene una mentalidad los suizos de ahorrar, de trabajar, de incorporar tecnología, se ha convertido en una de las naciones más ricas de Europa. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es que en España debe trabajar más gente de la que está trabajando. Si vemos nuestra tasa de ocupación, está 9 puntos debajo de la alemana. En España trabaja el 71%, el 71-72% de la población entre 20 y 64 años. En Alemania el 81%. Y esto lo estamos haciendo compatible con la tasa de paro
de las más altas de Europa, 4 o 5 puntos por encima. Ha bajado mucho, pero seguimos muy por encima de la media europea y con la entrada de 500.000 de inmigrantes. Nuestro sistema de protección social no está diseñado para incentivar la reincorporación al mercado laboral. No se pueden estar estableciendo prestaciones y rentas sin pedir ninguna contrapartida en términos de formación o de búsqueda de empleo. Y luego lo que tenemos que hacer es un esfuerzo colectivo de incremento de la productividad, que es la gran asignatura pendiente de España. Y aquí la labor de vuestra fundación es importante, porque muchas veces se ven las relaciones laborales y las relaciones empresariales como unas relaciones de conflicto, cuando lo que hay que hacer es intentar alinear los incentivos de todas las partes que son necesarias para la creación de riqueza. Voy a poner un ejemplo. España es uno de los países donde la retribución variable es más baja, o la participación de los trabajadores en beneficios es prácticamente inexistente, en parte porque no existe un marco fiscal y regulatorio adecuado, pero en parte porque nos falta esa cultura en nuestra negociación colectiva. Los trabajadores, los asalariados, el equipo humano de las empresas son esenciales y las empresas lo saben. Cuantos más alineados estén los intereses de la empresa con los de los trabajadores, mejor nos va. Y sin embargo tenemos una legislación laboral que plantea el enfrentamiento entre las partes como la forma normal de comunicación. Y esto es algo que además el Ministerio de Trabajo actual alimenta de manera importante. Es también importante la ética dentro del mundo empresarial, como en el sector público. Que las compras sean las adecuadas y sean abiertas, que la información sea transparente, que los consumidores y los clientes sepan exactamente lo que están comprando, que los procedimientos internos sean conocidos y transparentes, que haya meritocracia. Todo eso eleva la productividad del país y ayuda a la inversión, a la acumulación de tecnología, a hacer las cosas bien, que en última instancia es lo que lleva a la prosperidad. Pues muchas gracias, Alberto. La verdad es que entre las cosas que has citado y sobre todo yéndome al inicio, trasladabas un poco en la esencia de huella social, ¿no? Cómo desde mi actividad económica además estoy generando valor para los empleados, esos clientes también con la transparencia, con unos productos más adecuados, también cómo lo hacemos para los proveedores y a la sociedad en general en la que operamos. Muchos retos, ¿no?, para conseguir y para transformar. ¿Cómo crees también que para estos retos una de las cosas que sale mucho en la Fundación es cómo fomentamos la colaboración público-privada? ¿Cuáles son esas claves para seguir participando y para sumar fuerzas, ¿no? Estamos ante un entorno cada vez más complejo y donde es verdad que los agentes, y decía Benito antes, pues muchas veces la empresa no ha sido un agente bien tratado, ¿no? ¿Cómo de alguna manera podemos fomentar esa colaboración y sumar fuerzas? A ver, otro de los mitos que existen, antes decía que hay mitos creados como los trabajadores y la empresa están enfrentados cuando son parte de un mismo equipo. Otro de los mitos es que o estoy a favor de lo público o estoy a favor de lo privado. No existe ningún país que funcione en el que no exista un sector público y un sector privado que son simbióticos entre ellos. Hay cosas que hace muy bien el sector público y solo puede hacer el sector público. A alguien se le ocurre privatizar la defensa nacional, por ejemplo, y hay cosas que hace mejor el sector privado. El sector público no se puede dedicar a hacer botellas de agua mineral o zapatos porque lo hace infinitamente mejor el sector privado. La cuestión es que cada cual tiene que hacer aquello en lo que es mejor y colaborar. Y eso ya es una forma de colaboración y luego, en aquellas zonas que son de intersección, cómo colaborar. Hay cosas que son evidentes. Y vamos ya a lo práctico respecto a un futuro gobierno. España tiene un déficit de infraestructuras impresionante. Hemos recaudado como nunca, nos hemos endeudado como nunca, hemos recibido fondos europeos como nunca y somos los últimos en la Unión Europea en inversión pública. No hay más que verlo, que cuando yo era secretario de Estado, en todos los rankings internacionales, España era el segundo o el tercer país del mundo en cuanto a infraestructuras, en relación a la población. Ahora mismo tenemos infraestructuras para 40 millones de habitantes cuando somos 50 millones de habitantes. ¿Esto lo puede hacer el sector público? La respuesta es no, porque dado el nivel de endeudamiento, el nivel de déficit público, el envejecimiento de la población y el incremento del gasto en defensa, no hay espacio fiscal para poderlo hacer. Pero el sector privado sí tiene recursos para poderlo financiar. Ahí hay un campo amplísimo. ¿Qué necesitas?
reglas muy, muy claras para ambas partes. Reglas muy, muy claras de cómo se realizan las concesiones administrativas, de cuáles son las reglas del juego, y una vez que se establezcan, acude el sector privado a realizar una función que es pública, pero que la financia y que permite el desarrollo de esas infraestructuras públicas que de otra manera sería imposible hacer y sin poner en peligro ninguno de los servicios públicos esenciales ni la sostenibilidad de la deuda pública. Esto es por poner un ejemplo. Pero al mismo tiempo, los gobiernos tienen una labor de crear cierta infraestructura de conocimiento y tecnológica que sin el sector privado es absolutamente imposible. La separación que existe muchas veces entre la investigación pública y la investigación privada es uno de los talones de Aquiles de la economía española. A veces da la sensación de que las universidades van por un lado y el mundo privado va por otro, sin el punto de conexión que tienes en los países más avanzados, en la que la colaboración entre ambas partes es esencial, porque hay investigación básica que solo se puede financiar desde el punto de vista público, porque no tiene una rentabilidad inmediata, pero esa investigación tiene que ir dirigida, sobre todo en un país como España, que debe acelerar su proceso de convergencia hacia los países más ricos, debe ir dirigida fundamentalmente a poner las bases para una investigación privada, que esta sí se puede obtener recursos del mercado. Medio ambiente, es que los ejemplos son infinitos. Medio ambiente. Medio ambiente no es una cuestión de regulación, no es exclusivamente una cuestión de sanción o de poner impuestos. Es una labor conjunta de utilizar de la forma más óptima posible los recursos. Y ahí nuevamente la colaboración entre el mundo privado y el mundo público es absolutamente esencial. Por eso decía anteriormente, hay ese mito, ¿no? La derecha es antisector público y pro empresa, la izquierda es lo contrario. Eso no existe. Lo que existe es un mundo real en el que hay cosas que tiene que hacer el sector público porque solo las puede hacer él y las hace mucho mejor que nadie, y además se benefician todos los españoles de ello. Hay cosas que son puras del sector privado y mucha zona de simbiosis en que tienen que trabajar conjuntamente. A ver si logramos esa colaboración y logramos realmente todos estos retos. Vamos a volver, Alberto, a algo que has mencionado en la primera y en la segunda, ¿no? En una tribuna tuya leía que afirmabas que lograr que sea rentable trabajar, formarse, invertir, ahorrar, son conceptos unidos con la prosperidad, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en que en toda esta prosperidad y también desde el mundo de la empresa no dejemos a nadie atrás, ¿no? Sobre todo que pongamos a las personas más vulnerables en el centro, ¿no? ¿Cómo se extiende este concepto de prosperidad para toda la sociedad, sin dejar a nadie atrás? Mira, si uno ve cómo evoluciona el índice más usado para medir la desigualdad, que es el Gini, lo utiliza todo el mundo para medir la desigualdad, lo que mueve el Gini en España es la creación de empleo, por encima de cualquier otra cosa. Todas las políticas redistributivas que nos podamos imaginar no son nada comparado con la creación de empleo. Eso es lo que mueve, lo que reduce la desigualdad de forma masiva en España. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, lo más importante, es elevar esa tasa de ocupación que decía anteriormente. Si todos los españoles trabajan, si tenemos un puesto de trabajo para todos y hacemos la tarta mucho más grande, primero, podemos rebajar impuestos, sobre todo a los que pagan, que son fundamentalmente las clases medias a través de IVA y IRPF. Remuneramos el esfuerzo, la formación y el trabajo, remuneramos el ahorro, y todo ello compatible con la reducción del gasto, porque necesitas hacer menos gasto social. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que llevamos 8 años en que la diferencia entre el trabajo cualificado y el trabajo no cualificado se va reduciendo. ¿Por qué? Porque el trabajo cualificado paga IRPF y el IRPF no hago más que incrementarlo, no actualizando el impuesto con la inflación. Pero la diferencia entre el trabajo no cualificado y el no trabajo también se reduce, porque estoy incrementando las prestaciones de forma muy notable sobre el no trabajo. Claro, una cosa es tener un sistema de protección social y otra cosa es desincentivar trabajar y formarse, que es lo que está ocurriendo en España. Entonces es perfectamente compatible con mantener una red de protección social, que además es absolutamente esencial, pero que esa red de protección social tiene como objetivo fundamental la reincorporación de todo el mundo al mercado laboral. El número de personas en una sociedad inempleables porque tienen un problema físico o psíquico que les impide trabajar es muy, muy reducido. La mayoría de las personas que están en una situación de no incorporación al mercado de trabajo es un problema casi de socialización.
Entonces, tienes que crear los incentivos adecuados para ayudarles, pero ayudarles a reincorporarse al mercado laboral. Y esto es lo que genera la mejor distribución de renta, la mejor creación de riqueza y la mejor disminución de la desigualdad. Pero es que está comprobado. Mira cuáles son las regiones de España donde la desigualdad es más baja, donde la tasa de paro es más baja. Y Alberto, y en ese sentido, si unimos dos de los grandes retos que tenemos, hablábamos antes de la inteligencia artificial, cómo va a afectar la inteligencia artificial al mercado de trabajo y también a las vulnerabilidades, y cómo va a afectar también la situación demográfica que tenemos, ¿no? 6 generaciones ahora mismo viviendo en este país, con una curva demográfica totalmente distinta, mucho más achotada. ¿Cómo estos dos grandes retos, uno más económico, otro social, otro demográfico, van a cambiar ese concepto de prosperidad, incluso el modelo de trabajo? Esa es la pregunta del millón. Es decir, ¿qué va a ser el futuro? No podemos más que empezarlo a intuir. La demografía siempre ha sido uno de los elementos más esenciales para ver por dónde iban los países, por dónde iba la historia, por dónde iba la economía. En el siglo XIX, Europa conquista el mundo porque tiene una revolución demográfica, cuando baja muy deprisa la mortalidad y, sin embargo, la natalidad se mantuvo durante un tiempo alta. Asia siempre ha tenido un peso específico en el mundo porque demográficamente siempre ha sido más fuerte que los demás. Francia fue el centro del continente europeo porque la agricultura francesa permitía mantener una población mucho más grande que los países de su entorno. Ahora la demografía lo que nos lleva es hacia otro sitio, y es a un envejecimiento de la población, lo cual hace una presión continua sobre el gasto público de todos los países y un conato de conflicto intergeneracional que hay que resolver lo antes posible. ¿Cómo? Primero, siendo realistas respecto a cuáles son las capacidades de la fuerza laboral en el siglo XXI con los avances del siglo XXI. Hay cosas que hay que empezar a superar. En España tenemos una mentalidad muy rígida de que uno está empleado o desempleado, es autónomo o asalariado, está jubilado o está activo. ¿Por qué? ¿Por qué si te jubilas las condiciones para poder trabajar simultáneamente, aunque sea unas horas, están tan limitadas? Inventan la jubilación activa, pero establecen como requisito que uno se jubila y para poder reengancharse necesita estar un año sin trabajar. ¿Conocéis a alguien que pueda estar un año sin trabajar y luego se reincorpore a la jubilación activa? Por eso es un fracaso absoluto en esa política. Pero al mismo tiempo, ¿cuánta gente desearía al llegar a determinada edad combinar más tiempo libre porque ya ha llegado a determinada edad, pero no dejar del todo el trabajo? Lo mismo sobre el concepto de asalariado y autónomo. Son como dos cajones estancos y totalmente separados, o tienden a estar separados en nuestra legislación. Pero cada vez más los trabajadores en este mundo digital, sobre todo aquellos que tienen determinadas capacidades, van a ser empresarios de su capital humano. No tienen por qué tener un único cliente, aunque quizás tengan un cliente principal, que es la empresa para la que trabajo habitualmente una serie de horas que me garantiza unas rentas mínimas, pero para el resto voy a ser empresario de ese conocimiento que tengo. Entonces, para todo esto no estamos preparados. Nuestra legislación es del siglo XIX. Es una legislación antigua. Entonces, lo que quiero decir es, utilicemos la flexibilidad como arma y dejemos que la gente trabaje lo que quiera trabajar. No tengamos esa idea tan intuitiva, tan protectiva de la legislación laboral como si los ciudadanos no supieran tomar sus propias decisiones. Esto nos haría una economía más flexible y más capaz de absorber el reto demográfico. Luego tenemos otra cuestión que como decía antes, que tenemos que reflexionar. Estamos recibiendo 500.000 de inmigrantes todos los años de saldo neto, en realidad 600.000. Las cifras son 600.000 inmigrantes netos, diferencia entre entrada y salida, y 100.000 españoles menos de los nacidos en España, porque los nacidos en España mueren más de los que nacen. El resultado neto son 500.000 de personas de incremento de la población todos los años. 500.000 que está expandiendo la economía, pero no la productividad, porque es un crecimiento puramente extensivo, ¿no? Si meto 500.000 de personas en la economía española todos los años, con 50 millones de habitantes, pues se buscan la vida para conseguir renta y consumen. Pero eso no te genera un crecimiento del nivel de vida de los que ya estaban, ni un incremento de la productividad del conjunto del país.
Entonces lo digo porque al mismo tiempo que envejece la población y al mismo tiempo que tenemos una presión, tenemos una tasa alta de desempleo y al mismo tiempo entrada de inmigrantes, como decía anteriormente. Luego, los incentivos en el mercado laboral no son los adecuados para asignar eficientemente los recursos y eso sería una respuesta inmediata y lógica al problema demográfico. Luego tenemos la otra cuestión, que es el cambio tecnológico. Posiblemente estamos entre uno de los cambios tecnológicos más importantes que se han experimentado en los últimos 200 años. Digo en los últimos 200 años porque el mundo se divide antes de la Revolución Industrial y después de la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial no había progreso. Se tardaba muchísimo en tener avances tecnológicos que cambiaran la vida de las personas, ¿no? Yo cuando daba clase en el Instituto de Empresa y explicaba estas cosas, hay una universidad holandesa, Groningen, en que hay un equipo que se intenta medir los niveles de vida en el pasado. Pues no es cosa fácil, ¿no? Bueno, cómo se vivía en la Edad Media respecto a ahora. Entonces no había Instituto Nacional de Estadística. Entonces con la literatura de la época, con las técnicas de la época, lo que intentan medir, ¿no? Cómo evolucionó la renta. Entonces ellos dicen que se tardó casi 2000 años en doblar la renta desde el Imperio Romano hasta el mundo moderno. 1800 años, entre el siglo I y el siglo XVIII, la de renta se dobla. Llega la Revolución Industrial, 1800 años sin progresar. Por eso tú ves la literatura del siglo de oro español y nadie habla de que una generación vive mejor que la anterior. Se vivía más o menos igual. Sin embargo, entre 1800 y 1900 la renta se multiplica por 4. Y entre 1900 y 2000 se multiplica por 12. Eso es la Revolución Industrial. Y es lo que permite que estemos aquí, hablando de estas cosas y no cavando en el campo, que es lo que estaríamos haciendo la inmensa mayoría de nosotros si no llega a ser por la Revolución Industrial. Esto lo digo porque también la Revolución Industrial produjo en su momento miedo, incertidumbre, idea de cuántos empleos van a desaparecer, pero sin embargo el mundo es infinitamente mejor gracias a la Revolución Industrial que lo que era antes de la Revolución Industrial. Todo cambio tecnológico que lleva a un incremento de la productividad hay que verlo con optimismo. Eso no quiere decir que no tengas procesos de adaptación, claro que los va a haber, y tenemos que hacer un esfuerzo de absorber esa nueva tecnología. Es más, tenemos que hacer un esfuerzo de formar parte de esa tecnología. España tiene por primera vez en su historia la oportunidad no de absorber tecnología, sino de participar en la creación, porque lo que era la distancia física al centro de Europa, que era lo que en el pasado nos impedía participar en los procesos desde el principio, eso ha desaparecido. Me estoy enrollando mucho, pero yo creo que el tema es esencial. Está bien, Alberto, vamos bien de tiempo. Estamos bien. A mí me gusta poner el ejemplo del dentista. Yo he vivido 10 años en Estados Unidos. El dentista americano es esencialmente igual que el español, solo que menos simpático y te cobra el triple. Pero te arreglan los dientes igual, con las mismas técnicas, la radiografía te la hacen igual, te protegen igual, te lo explican igual, no te hace daño en ni uno ni otro. Son básicamente, no noto diferencia entre ir al dentista en Estados Unidos y en España. La diferencia es que el dentista español, que tiene esas mismas técnicas, está utilizando aparatos que no se han producido en España, material que no está producido en España, tecnologías que no están producidas en España y procedimientos médicos o de odontología que no se han desarrollado en España. Mientras el americano, no todo se ha hecho en Estados Unidos, pero una parte importante se ha hecho en Estados Unidos. Y eso es lo que genera la diferencia en el nivel de renta entre Estados Unidos y España, y por lo que España paga 3 veces menos al dentista de lo que lo pagan los americanos. Luego, tanto, tenemos... ¿Y esto por qué se producía? Porque España, sus universidades forman bien, pero somos absorbedores de tecnología, no somos creadores de tecnología. Esto es un genérico. Hay empresas que generan tecnología y no estamos a cero. Pero en relación a otros países más avanzados, generamos menos tecnología. Pero por primera vez ahora tenemos una oportunidad de participar, porque el tiempo que te generaba la distancia física ha desaparecido. Tenemos la generación de jóvenes mejor formada en nuestra historia, con mayor conocimiento de idiomas y más integrados. Por primera vez, tenemos nuestra propia generación energética, que aún le falta, que es la renovable, y para el que tenemos recursos. Todavía no sabemos cómo almacenarlo a precio, pero sabemos ya cómo generarlos, ya sabremos, ya aprenderemos cómo almacenarlo a precio. Tenemos una posición geográfica envidiable y una infraestructura digital buena. Luego tenemos todos los elementos para, esta vez sin excusas, poder participar en el proceso de creación de valor. Y esto puede ser un antes y un después en la economía española para dar ese salto que nos falta. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos que las empresas incorporen las nuevas tecnologías. Las grandes no me preocupan. Las grandes lo hacen solas, tienen capacidad de contratar
a alguien que les hace el producto a medida y les explica dónde está la situación. Es la pequeña y mediana donde tenemos que hacer el esfuerzo de darles la información y la capacidad de utilizar esas nuevas tecnologías, cuando algunas de ellas todavía no han conseguido completar la fase digital. A mí me asombra como todavía, yo vivo en Pozuelo, cerca de Madrid, es un municipio de alta renta, y hay todavía muchos restaurantes que no tienen página web. Esto es impensable, por ejemplo, en Estados Unidos, que hasta el último bar, el último restaurante tiene su página web, tiene su delivery, puedes hacer las reservas y puedes ver el menú por internet. Pues todavía en España no está ahí, no te digo ya meter inteligencia artificial. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme. Y luego hay que verlo como una oportunidad para los servicios públicos y para las administraciones públicas. La reducción de plazos en la burocracia, la reducción de plazos en el sistema judicial, la reducción de costes en la sanidad y en la educación. Las oportunidades son infinitas para reducir los costes y la velocidad y dedicar la función pública para labores más creativas y para labores que puedan generar más productividad y más alto valor añadido. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Que esa adaptación necesita esfuerzo, necesita tiempo, necesita dar herramientas para que todo el mundo vea la inteligencia artificial como un potenciador de sus capacidades y no como una amenaza a sus capacidades, y habrá que crear las condiciones para reasignar trabajadores que en algunos sitios sobrarán, pero eso creará una renta que demandará otro tipo de trabajadores y tendremos que ser capaces de crear la flexibilidad necesaria para readaptarnos. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, va a transformar nuestro concepto de mercado laboral, de contrato salarial, de burocracia interna, no solo pública, también privada. Todos los procedimientos internos de las compañías van a transformarse, pero en el fondo, si lo vemos, la labor aburrida de buscar información y de comparar papeles es lo que nos va a quitar de encima, para dejarnos espacio para lo que es verdaderamente la parte creativa de la mente humana, que es aquella que es insustituible, por mucho que creamos que la inteligencia artificial nos puede sustituir. Mira, mi hijo se dedica a esto, está estudiando, y él me dice, papá, el problema es el nombre. No es inteligencia artificial, es inteligencia predictiva. Predice sobre lo que ya existe, hace un cálculo de probabilidad sobre lo que ya existe, pero no crea nada nuevo. Eso sigue siendo patrimonio del cerebro humano. Alberto nos contaba antes que iba a dar ese toque positivo, ¿no? Y que quería ver hacia futuro. Empezaba así, nos lo contaba después y desde luego transmitiendo los avances de la inteligencia artificial también. Alberto, vamos a volver un poco a ver qué pasa en otros países y el tema de que en general, ¿no? En este entorno complejo que vivimos, has mencionado, refiriéndote al tema de la inteligencia artificial y la tecnología, que se necesita esfuerzo, tiempo, herramientas. Una de las cosas que a nosotros nos trasladan en Seres es, oye, ¿cómo vamos a hacer esto no solo mirando a la inteligencia artificial, sino también mirando a la sostenibilidad en Europa, compitiendo con otras dos grandes potencias que son Estados Unidos y China, que aparte del progreso económico parece ser que no tienen el foco tanto en el estado de bienestar que tiene nuestro continente y en concreto nuestro país? ¿Cómo ves tú esa combinación? ¿Cómo España y Europa puede seguir pensando en ese progreso para toda la sociedad, en ese estado de bienestar, a la vez que generamos el progreso económico necesario? A ver, son dos cosas, estado de bienestar y sostenibilidad son dos apartados importantes, son dos cosas distintas y las dos seña de identidad del continente europeo y tienen que seguir siéndolo, pero tenemos que ser listos. A ver, nos pongamos como nos pongamos, si somos realistas, el siglo XXI es un combate por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos. Esto es una realidad. Podremos negarla, o alguien querrá negarla, pero esto es una realidad. Y en ese combate por la hegemonía mundial, sus objetivos son esos. Todo lo demás es secundario para ambas naciones. Por cierto, una es una democracia y la otra no. Lo digo por dónde hay que situarse. Cuando dice el presidente del gobierno decir que China es un potencial aliado, mire usted, China es un socio comercial. Vamos a intercambiar inversiones, vamos a intercambiar tecnologías y es un país al que hay que tener en cuenta porque económicamente es una potencia. Pero un aliado es alguien que comparte los valores fundamentales de lo que forma una sociedad y China no comparte los valores fundamentales de una sociedad de democracia liberal, economía de mercado, protección social y sistema de seguridad que sí compartimos con los Estados Unidos de América. Con independencia de que en un momento determinado podamos tener mejor o peor relaciones o que una presidencia puede ser más o menos favorable a Europa. Pero la esencia es esta.
Dicho esto, Europa tiene probablemente el sistema de protección social más avanzado del mundo, consecuencia en el fondo de las dos guerras mundiales, consecuencia de que a los soldados que volvían del frente, bien victoriosos, bien derrotados, en el fondo todos los europeos derrotados, no les podías decir que no iban a tener un sistema de protección social. Y eso es lo que hace del continente europeo. El continente europeo es hijo de sus derrotas, como la Unión Europea es hija de las derrotas de los europeos. Por cierto, se aprende más de las derrotas que de las victorias. Entonces hemos creado un sistema de protección social. El problema es cuando se pervierte el sistema de protección social. El sistema de protección social es un sistema de garantía colectivo ante las contingencias que te pueden pasar en la vida que no te permiten ganarte el pan. Te pones enfermo, alcanzas la vejez, tienes un hijo con una enfermedad grave, tienes una lesión irrecuperable. Esto es el estado del bienestar. No es un sistema per se de distribución de rentas para comprar votos. Cuando lo conviertes en eso, primero se hace insostenible, segundo desincentivas la creación de empleo y el esfuerzo, y en tercer lugar, destruyes la fibra de la sociedad. Y muchas veces en el continente europeo ha habido excesos. Y esos excesos es los que hay que corregir. Pero hay que corregirlos precisamente para volver a la idea original del estado del bienestar, que es la que hay que proteger a muerte. Y es que a ningún ciudadano, sea cual sea la contingencia que le ocurra en la vida, que le impida trabajar o ganarse el pan, vaya a estar desprotegido. Yo no quiero un país como a veces ocurre en los Estados Unidos, donde se te acaba el seguro médico y alguien tiene que vender su casa porque no puede tener un tratamiento de cáncer. Eso no puede pasar ni en España ni en ningún país europeo. Pero para conseguir que eso ocurra, tienes que hacer que los recursos, que al fin y al cabo es el dinero de todos, se dirijan fundamentalmente para cubrir los estados de necesidad reales, y dar más al que más lo necesita. Incluso hay cosas que estamos infraprotegiendo y había que protegerlas más. Yo pienso en una familia con hijos muy pequeños con enfermedades graves que para mí están insuficientemente protegidos y sin embargo hay otras cosas que no acabas de entender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer viable nuestro sistema de bienestar social es que volver a las esencias del mismo, y es un sistema de aseguramiento colectivo ante los estados de necesidad. Lo segundo es que no olvidemos que lo único que puede hacer mantener el sistema de bienestar social y el sistema de protección social es el incremento de la productividad, porque es lo que nos hace vivir mejor generación tras generación. La España de Felipe II, ya veis que después de la economía la historia es mi pasión. La España de Felipe II era la primera potencia del mundo, pero se vivía infinitamente peor que en la España del siglo XXI, incluso con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque somos infinitamente más productivos de los que eran los españoles del siglo XVI. Nunca hay que olvidarlo. Nuestro objetivo siempre tiene que ser incrementar la productividad. Ahora vamos con la cuestión medioambiental. El continente europeo también tiene mucha más conciencia medioambiental porque es el que históricamente tuvo mayor densidad de población y mayor densidad industrial. Y por lo tanto, la zona del mundo donde los efectos de una industrialización masiva se vio de manera más clara. Y por eso tiene una conciencia medioambiental muy superior a la que existe en otras partes del mundo. Tú vives en Norteamérica y aunque vivas en la costa este, la naturaleza te invade. Los americanos se pasan el día defendiéndose de la naturaleza, porque le entra un ciervo en el jardín. En Europa hay zonas enteras donde desaparecieron las áreas boscosas, por ejemplo. No tanto España, que no fue tan industrializada, pero en el centro de Europa hay países enteros donde conservan muy poco espacio natural todavía libre, o que tienen el recuerdo de la lluvia ácida por el exceso de acumulación de industria. Eso es bueno, porque en el fondo el continente europeo quizás ha aprendido una lección antes que los demás y somos mucho más conscientes de la necesidad de conservar una de las principales herencias que recibimos de las generaciones anteriores. Mira, los partidos conservadores, y el PP tiene una parte del partido conservador importante, nuestra misión es coger lo bueno de las generaciones anteriores, reformarlos y adaptarlos para entregar a la generación siguiente algo mejor. Y lo primero que hemos recibido de las generaciones anteriores es la tierra. Y por lo tanto hay que entregarla al menos mejor de como la recibimos. Pero eso tiene que ser compatible con la realidad del mundo. Europa se ha quedado sola en la lucha contra el cambio climático. No nos sigue ya prácticamente nadie. A ver, China descarboniza por motivos geopolíticos, por parte de esa lucha hegemónica y porque tenía un problema de contaminación grave en las ciudades que le iba a generar una revuelta. Estados Unidos ha cambiado de opinión.
y me temo que de forma más permanente de lo que algunos se cree. El mundo emergente, con algo de razón, te dice, yo no creo el problema, yo no soy el que lo tiene que solucionar. Y Europa es el 6% de las emisiones globales. Y hemos hecho un esfuerzo enorme. ¿Tenemos que seguir descarbonizando? Sí. Primero, como decía antes, porque es el que está en el ADN de los europeos. Y segundo, también por motivos geoestratégicos. Es la única continente del mundo que no tiene hidrocarburos. Y eso nos genera una vulnerabilidad. Pero el ritmo al que tenemos que hacerlo, teniendo en cuenta el esfuerzo que se ha hecho, ese sí hay que medirlo mucho. Porque nos hemos quedado solos. Y la pérdida de competitividad que se puede crear excesiva en sectores críticos agrícolas, industriales, puede ser muy, muy alta. Europa está reduciendo su emisión de CO2 industrial. Una parte por eficiencia, pero otra parte por deslocalización. A mí, ¿qué más me da que una empresa industrial desaparezca de España y por eso baja las emisiones de CO2 de España para trasladarse a Marruecos? La atmósfera le da lo mismo. Y sin embargo hemos tenido una pérdida de competitividad importante. Entonces, la respuesta a esto sería, la línea estratégica hay que mantenerla, la descarbonización es importante tanto desde el punto de vista medioambiental como de vulnerabilidad a la evolución de los precios de los combustibles fósiles, pero visto lo que está pasando en el resto del mundo y vistas las tecnologías existentes, el ritmo hay que medirlo muy bien. Pues muchas gracias, Alberto. Nos quedan 2 minutos, pero yo sí que quiero terminar, somos aquí puntuales, cuando nos mandes un mensaje de futuro, ¿no? Un mensaje de futuro a los líderes, tanto del sector público como del sector privado que estamos aquí, que nos digas cuáles son esos retos y responsabilidades, ¿no?, a los que nos deberíamos enfrentar. A ver, la situación actual pasará. España es una vieja nación, ha soportado casi de todo y la situación actual pasará. E inmediatamente después lo primero que tenemos es ponernos a trabajar. Y hay que recuperar la ilusión. Hay que recuperar el sentido de que hay futuro, de que España en una generación puede tener la renta de Alemania y en 2 la de Estados Unidos. ¿Por qué no? Lo soñaron las generaciones anteriores. ¿Por qué no? Pero esto no va a venir solo. Va a venir de un esfuerzo colectivo en el que necesitamos instituciones que recuperen su prestigio, necesitamos que la ética en el sector público y en el privado vuelva a ser el eje central, tenemos que buscar elementos de colaboración, no mirar la sociedad o la economía en términos de conflictos de intereses, de un territorio frente a otro, cuando estamos hablando de financiación autonómica, de un sector frente a otro, cuando estamos hablando, por ejemplo, del precio de la electricidad, de trabajadores frente a empresarios. Claro que existen conflictos, pero hay que buscar la alineación de intereses, que la política vaya dirigida a esa alineación de intereses. Tenemos que creérnoslo, que España puede dar ese salto. Tenemos que mirar los cambios tecnológicos como una gran oportunidad, que por primera vez se nos abren para España, y tenemos que hacer que trabajar, ahorrar y emprender vuelva a merecer la pena. Pues muchísimas gracias, Alberto. Un placer esta conversación contigo.